Bienvenidos a su canal, La Voz de Esperanza. Transmitimos mensajes de fe y esperanza para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a nuestro segmento. ¿Sabías que? Nuestro propósito es proveerles datos históricos bíblicos que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos a su segmento ¿Sabías que? Este es su canal La Voz de Esperanza. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga. ¿Sabías cuál es el método y la fórmula para el bautismo en agua? Es el tema que vamos a estar compartiendo en esta oportunidad. Pues bien, a manera de resumen, la palabra griega usada para bautizar significa sumergir. Es el método correcto para realizar el bautismo en agua a un cristiano. La Biblia enseña que el único requisito es el arrepentimiento verdadero de los pecados y consecuentemente confesar el señorío de Cristo. Es decir, es para aquellos que son salvos, que han sido nacidos de nuevo. Con respecto a la fórmula bautismal, la Biblia enseña que debe ser en nombre de la Trinidad, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pues bien, el bautismo en agua es una ordenanza dejada por Jesús y fue dicha antes de ascender al cielo, tal como lo describe el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versos 19 y 20, en donde se nos enseña que la iglesia es responsable de predicar el mensaje del Evangelio a fin de que las personas se arrepientan de sus pecados, confiesen a Cristo como Señor y Salvador, sean bautizadas en agua y también la tarea de discipularlas para que continúen con este modelo. Dice así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. San Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo nos enseña la fórmula bautismal que la iglesia cristiana debe practicar siguiendo las enseñanzas de Jesús. Las personas que han nacido de nuevo se consideran cristianos, hijos de Dios, y una vez que se han arrepentido de sus pecados y han confesado el señorío de Jesucristo, el siguiente paso es el bautismo en agua, como prueba de su obediencia a la palabra de Dios y también como un testimonio público de fe. Así formalmente se integran a estas personas a la comunidad de fe o a la iglesia cristiana, pero no es un requisito para salvarse ni tampoco para ser hijo de Dios. Estas son falsas doctrinas que se han enseñado como mandamientos de hombres. Tampoco puede el bautismo en agua limpiar los pecados, como creen los católicos romanos, que sostienen que aún los recién nacidos tienen el pecado original heredado de Adán y Eva. Pero al rociar agua sobre un bebé o infante, eso no tiene ningún valor ante Dios. Por otro lado, los unitarios bautizan en nombre solamente de Jesús porque no reconocen la Trinidad de Dios. Así que estas prácticas son solamente creencias humanas enseñadas en algunas religiones y algunas sectas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Voy a leerle algunos textos bíblicos acerca de lo que realmente enseña la Biblia sobre esta ordenanza del bautismo en agua, y básicamente enfocándome en estos dos aspectos de esta pregunta, del método y la fórmula bautismal. Bien, la palabra bautizar en griego significa sumergir o introducir dentro del agua, lo cual confirma que es el único método válido para realizar esta ordenanza. Hay una historia muy impresionante en el libro de los Hechos acerca de Felipe, el evangelista, y un etíope que nos relata el bautismo de este importante funcionario extranjero y que nos confirma el método del bautismo cristiano. Eso está en Hechos capítulo 8, versos 26 al 39, que a continuación procedo a leerles. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, aquí estando Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Como notamos aquí, amados hermanos, el etíope primero confesó el señorío de Jesús como Hijo de Dios, y posteriormente descendió a las aguas del bautismo. Pues bien, con respecto a la fórmula bautismal ha habido alguna controversia, pero la Biblia es clara en afirmar que debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo leí en San Mateo 28, 19 y 20. Creo que algunos cristianos se han confundido porque no han sabido interpretar un texto que habla sobre bautizar en nombre de Jesús. Y voy a leerlo para darles una breve explicación. Está en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En primer lugar, no existe ninguna contradicción en este pasaje con respecto a San Mateo 28, 19. Aquí Pedro le está explicando a los judíos que deben arrepentirse de sus pecados y bautizarse en nombre de Jesús, pero se está refiriendo a la autoridad de quien deben bautizarse, no está describiendo la fórmula para bautizarse, es decir, que reconozcan a Jesús como Mesías e invocando su nombre serán perdonados y salvos, entonces recibirán el Espíritu Santo de la promesa. Pero también debemos recordar que para los semitas, o sea, los descendientes de Sem, que era hijo de Noé, el nombre de una persona manifestaba todas las propiedades y características de quien lo llevaba. Por eso, para los judíos, escoger un nombre para sus hijos era tan importante porque significaba incluso el destino profético de esa persona. Y esto lo entendían muy bien la multitud congregada a la que le habló Pedro en su discurso. Aquí es donde mejor entendemos el significado del nombre de Jesús, que significa Salvador, cumpliendo así con esta importante misión redentora por toda la humanidad. Según San Mateo 1:21, este destino profético se cumplió en Jesús, cuando dijo el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que al presentar el evangelio a los judíos, Pedro les ordena que se bauticen en el nombre de Jesús, es decir, que ejerzan la fe en aquel a quien habían crucificado. Habían confesado al Padre, habían confesado al Espíritu, pero necesitaban confesar al Hijo. Los que recibieron el evangelio ese día se dedicaron al señorío de Jesús. Ya no lo rechazaban, sino que lo reconocían como su Mesías y como la única esperanza de su salvación. Pues bien, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar brevemente el simbolismo del bautismo en agua, para solo tener un recordatorio y una referencia importante. Un texto clave es Romanos 6, 3 al 4, que nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es, a manera de resumen, el simbolismo del bautismo en agua. Y para resumir y ir finalizando, queda claro que el bautismo en agua debe ser por inmersión solamente y que debe celebrarse en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que esta ordenanza debe realizarse después de que haya un arrepentimiento de pecados y posteriormente confesar a Jesús como Señor y Salvador, y que de ninguna manera es un requisito para salvación, ni tampoco es para perdón de pecados, ni deben ser bautizados los bebés o infantes. Por supuesto, habrá casos y excepciones en los que por las condiciones el requisito de llevar a alguien al agua pues sea imprudente o incluso imposible, debido, por ejemplo, a un enfermo de gravedad que no puede ser trasladado, a alguien con alguna discapacidad física pero que mentalmente esté en su sano juicio. Son alternativas que se deben considerar siempre, pero que algún nuevo convertido puede hacerlo, creo que debe seguirse el consejo de la palabra y esta ordenanza bíblica dejada por Jesús. Esto lo digo porque sé que muchos nacidos de nuevo han tenido la oportunidad de celebrar esta ordenanza del bautismo en agua, pero por alguna razón pues no han querido hacerlo. Sé que hay otros aspectos alrededor de este tema, pero para enfocarme en esta respuesta solo dejaremos el asunto hasta aquí. Pero si usted tiene más inquietudes sobre este tema y sobre otros a nivel de doctrina, no duden en enviarlas a nuestro canal en la caja de comentarios. Me despido, soy el pastor Sergio López desde Costa Rica. Comparta por favor este programa y nos encontramos, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde, hora centroamericana, en otro segmento ¿Sabías qué? Gracias por escucharnos y que Dios les bendiga. Gracias por ver y escuchar nuestro canal. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse, presionar me gusta y compartir todos nuestros programas. Dios les bendiga.